FM 89.1, Radio Universidad. Segundo bloque de Ciencia Modulada. Nosotros, Nicolás, estamos un poco volando por distintos laboratorios. ¿De forma metafórica o de forma literal? Pues yo no tengo balas todavía. No, pero no. te tienen en algún momento. Por ahora de forma metafórica, ¿no? Porque programa a programa vamos como, está bien, sino volando, saltando Me gustó más entre eso. distintas disciplinas. Y vamos conociendo un poco qué es lo que se realiza en cada laboratorio, en cada área de la República Argentina en nuestra ciencia. Y nos vamos a meter, sí, algo que tiene que ver con el vuelo, en este caso de los pájaros. ¿Y cuánto nos pueden contar los pájaros que residen en la República Argentina, en distintos territorios, acerca de, bueno, de nuestra fauna y de ciertas cuestiones generales? Por supuesto, y como siempre, no lo vamos a decir nosotros, y por eso hemos invitado en este diálogo a Paulo Llambías, biólogo, docente e investigador de CONICET en el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, IADIZA, de Mendoza. Paulo, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, hicimos una breve introducción para hablar de temas que quizás a veces no abordamos tanto en específico, que son ciertos estudios, en este caso, de ciertas aves. Ustedes desde Mendoza se encargan del estudio de un montón de especies, pero en este caso hemos indagado sobre lo que hicieron particularmente con un pajarito que se llama la ratona. ¿Querés contarnos un poquito más acerca de, bueno, qué es lo que hallaron cuando se pusieron a buscar acerca de qué hace o cómo se manejan estos pájaros en Argentina? Sí, claro. Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto con colaboradores nacionales e internacionales para entender la comunicación en la ratona común, que es una especie que tiene una amplia distribución geográfica, desde Tierra del Fuego hasta el sur de Canadá. Y lo que nosotros nos preguntamos en el proyecto es cómo varía la comunicación de la ratona común según las localidades, debido a que depende en qué sitio se encuentre, puede tener distintas presiones de selección natural y de selección sexual. Técnicamente lo que hicimos en Mendoza fue evaluar si ciertas características de canto estaban asociadas con ciertos rasgos de éxito reproductivo. Es decir, que los machos que cantaban con mayor complejidad vocal, si tenían mayor o menor éxito reproductivo que los que cantaban con menor complejidad vocal. Y en resumen lo que encontramos es que aquellos machos que cantaban con una complejidad vocal mayor, que tenían cantos más complejos, las hembras se empezaban a reproducir antes y ponían mayor cantidad de huevos que las hembras asociadas con machos que tenían cantos más sencillos. Uh-huh. Esto indicaría que hay un factor de selección sexual, que es la hembra apareándose con machos, digamos, que tienen cantos más complejos y a ellos tienen mayor éxito reproductivo. Uh-huh. Pablo, para que se entienda mejor, ¿qué significaría en este caso cantos más complejos? ¿Mayor cantidad de notas, mayor cantidad de duración de la melodía? Sí, mira, hay varias formas de evaluar, ¿no es cierto?, la complejidad vocal. Nosotros lo que hicimos era, una de las medidas que calculamos es lo que se llama repertorio vocal, que es la cantidad de cantos que tiene un macho, que puede cantar un macho. Entonces vos lo grabás durante toda la temporada reproductiva, la mayor cantidad de veces posible, y contás el número de cantos que tiene. Entonces, el repertorio de cantos es parte de la complejidad vocal. También miramos las sílabas que componen los cantos, y cuanto mayor cantidad de sílabas diferentes, ¿no es cierto?, compone un canto, también se habla de mayor complejidad vocal. Claro, en este caso podemos decir que cada ejemplar de esta especie, de los machos de esta especie, tienen su propio repertorio particular y ellos van viendo cómo, bueno, componer en cada caso. Sí, correcto. En este caso lo que parece ser es que los machos de ratona han aprendido, digamos, en el primer año de edad, una serie de componentes del canto que son las sílabas, ¿no es cierto? Como pensar en sílabas y consonantes que forman palabras. Bueno, ellos
saben, digamos, de memoria estas sílabas y estas consonantes y las combinan para producir cantos. Uh-huh. Bien, y a partir de este estudio, si bien ya hay algunas teorías generales que ya de alguna manera asociaban el canto con el mayor éxito reproductivo, en este estudio se puede comprobar, por ejemplo, cosas que ya venía advirtiendo el mismísimo Darwin, ¿no? Claro, exactamente. Darwin había advertido en sus primeros estudios que la diversidad que había en los animales, en las características de los machos, podían deberse a que eran más elegidos por las hembras. Ahí se habla de selección intersexual, cuando las hembras tienen una preferencia por un macho con ciertas características, pero también se podría deber a pelea, ¿no es cierto?, entre los machos. O sea, eso se llama combate y se habla de selección intrasexual. Generalmente, cuando se habla de selección intrasexual, se habla de armamento. Por ejemplo, se seleccionan machos, en el caso de mamíferos, con colmillos más grandes o cornamentas. Cuando se habla de selección intersexual, es decir, cuando la hembra está eligiendo ciertas características de los machos, el resultado en general es que vos tenés animales que son más coloridos, ¿no es cierto? Y en el caso de las aves, lo que se piensa que la selección de las hembras hace que los machos tengan cantos más complejos. Esto explicaría por qué en muchas especies de aves son los machos los que cantan y tienen cantos melodiosos y las hembras en otras muchas especies no los tienen. Uh-huh. Pablo, imagino que este tipo de investigaciones requiere mucho trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo es el día a día en tu trabajo y con el resto de tu equipo de investigación? Sí, tal cual. Es un trabajo que requiere mucha paciencia y sí, mucha dedicación, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos durante toda la temporada reproductiva, que abarca desde octubre hasta mediados de febrero, en una localidad que es Uspallata, cerca de la ciudad de Mendoza, en camino hacia Chile. En ese sitio nosotros alquilamos una casa y todos los días el equipo de campo, que está compuesto por 4 estudiantes doctorales, a veces 2 pasantes, y mi presencia también, y algún otro investigador que viene, vamos al campo a la madrugada, ¿no? A las 6 de la mañana, y empezamos con los monitoreos de los individuos. ¿Y en qué consiste esto? Vos pensá que nosotros es como si estudiáramos el día a día de los pajaritos. Nosotros a cada individuo lo tenemos que capturar, le ponemos unos anillos de colores para poder identificarlo, y cada pájaro tiene un anillo único de colores. Entonces vos ya podés reconocer a los machos, digamos, y a las hembras por esa combinación de 4 anillos de colores. Entonces, por ejemplo, un macho sería rojo aluminio, verde, azul. Una vez que los tenemos marcados en los territorios, todos los días vamos a esos territorios y los seguimos para encontrar los nidos, ¿no es cierto? Y podemos cuantificar cuántos huevos puso la hembra, con qué hembra está asociada. Y arriba de esa matriz en donde estamos estudiando, en dónde se encuentran, cómo se reproducen, vamos también grabando los cantos de los machos con equipo especializado, que son grabadores y micrófonos de alta definición, y los vamos archivando. Entonces, lo que vamos obteniendo es un dato muy, muy complejo sobre características individuales, ¿no es cierto? Tenemos el canto de los machos, la identificación, cuando los capturamos, los pesamos, los medimos, a veces sacamos muestras de sangre también para determinar si en los nidos hay paternidad extrapareja, y todo eso va a una base de datos que es muy laboriosa y bastante difícil de armar, pero que bueno, que con el tiempo la vamos creando, y después empezamos con estos análisis donde podemos empezar a cruzar datos, por ejemplo, de comunicación y éxito reproductivo, que no son tan frecuentes. Paulo, y a todo esto, ¿no? De todo este trabajo que, como vos indicabas, es muy pormenorizado, es muy laborioso, lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Bueno, ¿cómo contamos cuál es la importancia de hacer esto, no solo con las especies, en este caso las ratonas, sino con las distintas especies que van habitando nuestro territorio? Bueno, principalmente yo pienso que en el conocimiento de nuestras faunas es parte de nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Argentina es un país que puede estar orgulloso de tener un buen conocimiento de sus faunas realizados por investigadores de Nacional Argentina.
Hoy por hoy, por ejemplo, si vos querés salir a observar aves, o cualquier persona que esté interesada en las aves de Argentina, tiene una guía de aves hecha por argentinos. También hay guías de mamíferos hechas por argentinos, guías de plantas. Entonces, hay un conocimiento de la fauna que enriquece mucho a la ciudadanía en general. Eso por un lado. Por otro lado, esos conocimientos de fauna te permiten a futuro poder predecir ciertos cambios que pueden ocurrir. Por ejemplo, vos si tenés un buen conocimiento de la ecología, de la fauna, podés hacer con mayor detalle un estudio de un posible impacto, ya sea de una represa, de una acción minera, que cuesta más hacerlo si uno no tiene conocimiento de las faunas locales. Y finalmente, en términos inmediatos y prácticos, a veces los conocimientos de la fauna te pueden ayudar a prevenir enfermedades locales, por ejemplo, ¿no? Si no supiéramos mucho sobre la ecología de los roedores patagónicos, no podríamos predecir los posibles brotes de anta. Y lo mismo pasa con aves. Si no conocemos las aves y sus dinámicas poblacionales, en caso de que haya un brote de gripe aviar, realmente no podemos predecir ni qué va a pasar ni cuándo puede ocurrir. Claro, por eso es central, como vos decías, tener este tipo de conocimientos, y uno no deja de preguntarse, ya que también justamente en esos territorios, Mendoza y toda la región de Cuyo, hay mucha actividad productiva que tiene fuerte impacto ambiental. ¿Cómo es la relación con eso? ¿Hay alguna mayor demanda de estudios de impacto ambiental que requieran esta cuestión más pormenorizada, o es más un deseo de ustedes que empiece a ser más complejo el estudio de impacto ambiental? Mira, también tenés la otra visión, también tenés varios productores que están muy interesados en obtener información biológica para poder, en vez de usar, por ejemplo, agroquímicos, tener controles biológicos, ¿no es cierto? Entonces, también se han acercado algunos productores para ver si la gente que trabaja en aves los pueden ayudar a que aumente la diversidad y la cantidad de especies de aves en zonas, digamos, por ejemplo, con viñedos que sean insectívoras, para que las aves mismas se coman los insectos y no tengan que poner agroquímicos para eliminar los insectos. También en los últimos años se ha empezado a trabajar dentro del instituto, hay investigadores que están trabajando en la ecología urbana, ¿no es cierto? Y cómo se puede modificar, digamos, las ciudades en pequeñas cosas para que tenga una mayor diversidad de especies de aves, por ejemplo. Y cómo el impacto humano hace que haya animales que se van adaptando a esas situaciones. Yo creo que de a poco se está instalando, digamos, en la sociedad y en los entes reguladores la importancia de los estudios biológicos, no solo para predecir impactos, sino para atenuarlos y, bueno, y en el caso de algunas producciones en particular, para un menor gasto, ¿no es cierto? Se llama lo que serían servicios, digamos, ecosistémicos. Si vos tenés un humedal, digamos, que está filtrando y limpiando agua de riego, no hace falta que vos esa agua la filtres y la depures, ¿no es cierto? Eso lo hace el sistema mismo. Si vos tenés aves insectívoras que están comiendo los insectos en una plantación, por ahí no necesitas gastar tanto dinero en agroquímicos. Pablo, ¿hay algún tipo de base de datos donde uno puede acceder para escuchar estos cantos de pájaros, tanto las especies que vos estudiás como otras especies de la fauna argentina? Mira, hay una base de datos que es internacional, que se llama Cenocanto. Vos en Cenocanto podés poner el nombre de una especie y te aparecen los cantos y el lugar donde fue grabado. Entonces, si vos querés escuchar cómo canta una ratona en Buenos Aires, pones Cenocanto, pones el nombre de la especie y te aparecen las locaciones, y allí podés escuchar, digamos, el canto de esta especie. Esa es una que es muy popular. Uh-huh. Después hay otras bases de datos como IBER, donde se colocan, digamos, las observaciones, y a veces también hay registros de canto. El laboratorio de Cornell en Estados Unidos también tiene una base bastante importante de cantos. Y después, bueno, ya para estudios a veces se puede acceder en algunas colecciones, ¿no?, de bioacústica en distintos museos, que eso, bueno, por ahí hay que contactar al curador. Pero hoy por hoy, digamos,
uno puede fijarse ya sea en YouTube o en estas bases y podés escuchar los cantos de los pájaros. Paulo, te agradecemos mucho por estos minutos de conversación y bueno, si en algún momento se encuentran por Buenos Aires y quieren hacer una visita por la Universidad de La Matanza, bueno, los invitamos a hablar un poquito más. Que vengan a cantar. Claro, sí, eso sí. Los invitamos con esas condiciones. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Y bueno, sí, ojalá nos veamos en Buenos Aires cuando estemos por allá. Muchas gracias. Pasaba Paulo Llambías, biólogo, docente e investigador de CONICET en el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, IADIZA, de Mendoza, que hace sus estudios en el Valle de Uspallata y van por allí estudiando los cantos de los machos y comprobando, sí o no, teorías generales de la comunicación animal. Ciencia Modular. Un viaje para descubrir los secretos del mundo de la ciencia. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.